Muy buenas noches, bienvenidos a Geopolítica, el mundo en sus manos. Y pues no nos queda más que agradecer a todas las personas que nos están viendo, las personas que están demandando nuestro programa. De verdad que estamos muy contentos, vamos en ese rumbo que trazamos al comienzo de este proyecto. Y por supuesto que este servidor, Leonardo Prieto, va a poner todo lo que esté a su alcance para llevar el mundo en sus manos, como lo dice nuestro eslogan en Geopolítica. De verdad que hoy tenemos un programa bien movido, señores. El mundo se mueve. Yo a veces llego y digo, bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer el resumen de la semana. Y esta semana es una de esas semanas donde el espacio que tenemos, que nos proponemos no pasar de 30 minutos, es poco para toda la información que se ha citado hoy, que estamos ya grabando nuestro programa mitad de semana. No queremos ver lo que va a pasar pues de aquí a lo que resta de semana, pero de verdad que el mundo se mueve a una velocidad impresionante. Los acontecimientos en el mundo se mueven a una velocidad impresionante. Yo en el análisis que les voy a hacer hoy quiero hacer un análisis bien académico y voy a definir todo lo que está pasando en el mundo actualmente como que ya estamos en una guerra abierta, pero con otras formas de guerra. No como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, pues hubo diferencias entre una y otra, pero en esta Tercera Guerra Mundial que nos encontramos, ojo, yo no soy seguidor de impulsar conflictos, de impulsar guerras. Yo quiero paz para el mundo, yo solicito paz como ciudadano del mundo, porque es la mejor situación, es el mejor escenario para todos los ciudadanos. Pero recordemos, no puede haber paz sin justicia. Yo le pregunto, ¿podría haber paz donde, vamos a poner un país, Afganistán, donde las mujeres son sometidas y son maltratadas, son humilladas? ¿Ustedes creen que en esa sociedad existe paz? ¿O ustedes creen que existe paz en la sociedad como Irán? ¿O ustedes creen que existe paz en Rusia, donde el mismo presidente tiene ya más o menos unos 24 años y no da oportunidad a que nadie más pues tenga la opción de ser presidente? Recordemos que han habido casos extrañísimos en Rusia donde se envenenan a los candidatos, lo he comentado varias veces acá. Pero bueno, yo creo, y es lo que vamos a darles nuestro humilde análisis, ya el mundo se encuentra en guerra. Las armas que se están usando son distintas, son diferentes. Hay armas biológicas, hay armas convencionales, hay armas nucleares, hay armas hipersónicas, hay armas económicas, hay armas pues de todo tipo. Y eso es lo que les quiero mostrar a ustedes. El mundo se encuentra en guerra. Habíamos entrado en aquella etapa después de la formación, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde Rusia y Estados Unidos se definieron como los dos grandes polos y hubo una guerra fría que, más allá de todo lo negativo que trajo, pues fue uno de los periodos de mayor paz que hubo en el mundo, porque ninguno quiso traspasar las barreras que se habían impuesto cada uno, porque sabían pues que el resultado podría ser catastrófico. Del libro de la semana. El libro de la semana, voy a continuar con León Tolstoy. Quiero hacerlo ya, acuérdense y mucha gente preguntará por qué continúas con un escritor ruso. Si hablas de los rusos, si hablas... No, yo hablo de el régimen ruso. Como lo definí la otra vez, yo no hablo de la población rusa. Rusia tiene muchísimas cosas bellas, muchísimas cosas que aportarles al mundo, y una de ellas es todas las obras de León Tolstoy, quien fue uno de los mayores escritores rusos y pues era una eminencia pues en su pensamiento. Recuerden que León Tolstoy fue definido como uno de los grandes líderes de la no violencia en el mundo, y él se
desprende de toda su riqueza para así pues tratar de conseguir esa tan adorada felicidad. Y como les comenté la vez pasada, se va a un pueblo y en ese pueblo era muy frío y a 20, 30 días muere de una neumonía. No logrando así pues esa paz que él estaba buscando, el deshacerse de todo. Recuerden que él era primo o hermano del príncipe Nicolau y tenía títulos en la sociedad rusa. El libro que le vamos a mencionar hoy es El reino de Dios está dentro de vosotros. Este libro es un libro que pues, atrae muchísima información, trae muchísimas cosas positivas, trae cosas que la humanidad tiene que recordar. Vamos a ver este video. Tolstoy nace en 1828 en Jasnaja, Poljana, Rusia. Si no estuviéramos enceguecidos por la hipocresía, nos serían claras las cosas más simples de la vida. Comparte lo que tienes con otros. No acumules riquezas. No seas soberbio. No robes. No hagas sufrir. No mates. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Todo esto ha sido dicho no 18 siglos atrás, sino 5000 años atrás, y no podrían existir dudas sobre la veracidad de esta ley si la hipocresía no existiese. El único sentido de la vida es servir a la humanidad, cosa que no se puede hacer si todos y cada uno de los hombres no reconoce y no profesa la verdad, por el simple hecho de que el reino de Dios está en vosotros. Bueno, viendo este video fue corto, pero creo que quedará mucho para pensar en nosotros, qué queremos, qué somos, a dónde queremos ir. Recuerden que uno de los enemigos más grandes que tiene la humanidad es la propia humanidad. Y esto pues por las pretensiones que nos llevan, los instintos, todas esas cosas que son las únicas cosas que pueden acabar con nosotros. Es decir, nosotros podemos acabar con nosotros mismos. Y el llamado es ese, pues a reflexionar, a darnos nosotros traernos a la conciencia el poder reaccionar a lo que está aconteciendo en el mundo. Porque si usted se está preocupando por comprarse un carro nuevo, o por comprarse una casa nueva, o porque su compañía sea más grande, ¿de qué sirve todo esto si nuestros líderes no saben tomar las decisiones, o los líderes de otros países no saben tomar las decisiones y acaban con el mundo? Entonces de nada sirve. Yo creo que es un problema que tenemos que todos asumir y tenemos que ya dejar de ser espectadores y tenemos que ser actores, tenemos que ser protagonistas de lo que está aconteciendo en el mundo. Y por eso nosotros desde Geopolítica, y particularmente yo, dije, bueno, tengo que hacer algo que despierte a la sociedad, que despierte a las personas, porque el mundo está en peligro. Y he puesto en 2 títulos de nuestros programas pasados algo con respecto a eso y ha llamado mucho la atención. Pero yo no estoy exagerando, yo no soy amarillista. Si no, usted vea los acontecimientos que están, las amenazas que están del lado ruso, que para mí es el lado de la maldad, el lado malo, porque ningún lado bueno podría estar vendiéndole al mundo, pues te destruyo si no haces lo que yo quiero. Bueno, entramos, señores, así a geopolítica. Y como lo dice este programa, en este programa lo titulamos así precisamente porque queremos despertar la realidad. Hay muchos analistas geopolíticos, hay muchos internacionalistas en el mundo que tienen una tendencia comunista, socialista, y pues todos sus análisis son de que Rusia está venciendo, de que Rusia está ganando, de que Rusia es lo más fuerte del mundo, de que el misil supersónico, hipersónico de Rusia es la 9ª maravilla del mundo. Y pues yo quiero, sí les dije, como les mencionaba anteriormente, es algo de preocuparnos la situación que tiene o las ambiciones que tiene Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Por supuesto que sí. Y es donde nosotros los seres humanos tenemos que unirnos contra ese mal para así evitar pues las aspiraciones que ellos tienen. Pero mire, Rusia
y le voy a dar preguntas aquí. ¿Rusia tiene la capacidad económica como para enfrentar a la OTAN? Realmente no. Rusia no tiene la capacidad económica para enfrentar a la OTAN. Revisemos las reservas rusas, ¿cuánto tiene? Creo que si no mal no recuerdo son algo así como 130.000 millones de dólares. Parece mucho, suena mucho, sí, pero cuando nosotros vamos a analizar esos activos rusos, o cómo tiene Rusia esa cantidad de dinero en sus reservas, bueno, las tiene en oro, las tiene en otras monedas, las tiene en algunas que están ya congeladas en dólares, pero más allá de esto tiene edificaciones, tiene aparatos, tiene aviones, tiene cosas que no pueden liquidar en el corto plazo. Entonces Rusia realmente cuenta con unos 52.000 millones de dólares. Eso es todo lo que tiene y parece también mucho esa cantidad. Pero si nosotros nos vamos a analizar cuánto puede durar eso, cuando analizamos cuánto gasta Rusia por año o cuánto ha gastado por año en una guerra contra Ucrania, que no ha podido ganar, que ha sido el gran fracaso de Vladimir Putin, porque para él pensaba que podía tomar la capital de Ucrania en 24 horas, sacar a Zelensky y tomar el control del país. Esas eran sus aspiraciones. Pero bueno, llevan ya 3 años, más de 1000 días luchando y todavía no tienen ni siquiera un porcentaje importante de Ucrania. Porque hay y esto lo quiero denunciar, hay algo propagandístico que favorece, bueno, la guerra también va en la información. Una de las formas de guerra es la información, pero lo que sí tienen los comunistas, los socialistas, es el poder mediático, y con esto han tratado de engañar al mundo diciendo que Rusia es una superpotencia, diciendo que Rusia va ganando, Rusia está creando problemas en todas las latitudes del mundo, y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Rusia está creando problemas en todos lados. Mire, yo voy a mostrarles un mapa ahora para que ustedes lo vean dónde hay conflictos en el mundo. Vamos a buscar esas causas de esos conflictos. Porque ¿qué hace Rusia? Rusia ve que están peleando los amarillos con los azules en un sitio y entonces dice, bueno, los azules son los que tienen más poder, bueno, o los que se venden o se negocian más fácilmente, porque ellos no buscan valores ni principios, ellos buscan simplemente quién puede negociarse. Y entonces a esa parte que se negocia, sea la oposición o sea el gobierno que está o los dictadores que están, como lo queramos ver, la forma de gobierno que exista en ese sitio, y Rusia apoya al que menos valores tiene, al más delincuente, al más... Y pues le pongo un ejemplo, Venezuela. Venezuela es apoyada por Rusia y pues ¿quién se necesita para ser funcionario público en Venezuela? Bueno, ser delincuente es uno de los requisitos más importantes. Cuando nos vamos a Colombia, ¿qué se necesita para ser presidente en Colombia? O ser candidato o haber tenido la oportunidad de ser candidato en Colombia a la presidencia. Es haber sido un miembro del M-19 como lo es el presidente Petro. ¿O qué se necesita en Brasil para ser presidente por el partido de Lula da Silva? Bueno, haber sido un juzgado y expresidiario, porque ese es el requisito principal para poder llegar a la presidencia. ¿Qué se necesita para ser presidente por el partido en México de López Obrador? Bueno, haber sido exmiembro, ya se me había pegado lo lingüístico de la izquierda, exmiembro del M-19. Esto como lo es la señora Claudia Sheinbaum. Entonces, cuando ustedes van a ver, Rusia siempre busca apoyar a los delincuentes, a los que no tienen valores, a los que se venden, a los que negocian sus tierras, a los que son capaces de maltratar a su gente y que no tienen amor por su pueblo. Eso es lo que ellos buscan. Entonces, bueno, vamos acá. Vamos a ver el conflicto de Ucrania, y es parte de lo que está pasando en Ucrania, lo que está... Miren, les voy a señalar los conflictos que están en el mundo hoy. Ucrania. El conflicto de Georgia, que es un conflicto nuevo. Bueno, no es nuevo, viene viejo, pero se activó esta semana. El conflicto en Siria también es viejo, pero se volvió a activar esta semana. En Georgia, ¿qué pasa?
vamos a ir en este orden solo voy a nombrar dónde están los conflictos y después vamos a ir revisando los conflictos. Tenemos el conflicto en el Medio Oriente, que también tiene una parte que la apoya Rusia. Tenemos el conflicto en Corea del Sur, que está pasando, es decir, Corea del Sur y Corea del Norte. Rusia, todo tiene nombre de Rusia, y eso es lo que yo quiero ser bien claro. Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Ese es el eje del mal. Japón, ¿cuál es el problema de Japón? Rusia. América Latina, Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿cuál es el problema? Rusia. China, Taiwán, ¿cuál es el problema? China y Rusia, Corea del Norte e Irán. Entonces, señores, como ustedes ven, esta gente lo que hace es crear problemas alrededor del mundo. Quieren conquistar al mundo, pero no para algo bueno, porque si ellos quisieran conquistar el mundo para generar más hospitales, para generar más riqueza en las poblaciones, para dar más bienestar a los pobladores donde ellos inciden, pues yo creo que no habría ninguna oposición en ningún lugar del mundo para que ellos pudieran entrar. Pero donde ellos entran lo que crean es hambre, terrorismo, narcotráfico, tráfico de blanca, tráfico de armas, lavado de dinero. Bueno, todas las malformaciones humanas las generan Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Bueno, sigamos ahora con nuestro análisis en el mundo. Vamos a analizar ahora el conflicto Ucrania, pues. Ucrania, sí, el presidente Zelensky por primera vez señala que está dispuesto a congelar los terrenos que tiene conquistado Rusia, que todavía no se dice, no se sabe cuántos son, o cuánto es en realidad que tiene Rusia. Para algunos dicen que Rusia no tiene tanta cantidad de terreno conquistado como lo dice, y es algo que yo pienso, porque no tiene la capacidad logística para sostener esos territorios en sus manos. Rusia no tiene dinero, como se los mencionaba. Rusia ahorita le dispara señales de advertencia a un helicóptero alemán. Esto a mí no me asustó cuando leí la noticia. Lo que pasa es que también los títulos a veces son medio amarillistas. Le disparan a un helicóptero alemán, fuerzas rusas. Pero bueno, fueron señales que se les disparan. Estos son señales de advertencia que se usan para cuando hay emergencias de rescate o señales de aviso que le dieron al helicóptero en ese incidente. Rusia cierra su consulado en Polonia. Polonia, saben que tiene una posición bien como dicen en mi país, cuando usted es picado de serpiente, cuando ve bejuco salta. El que no es venezolano, pues cuando usted lo pica una serpiente o ya lo picó una serpiente y usted ve una rama, usted brinca, porque no quiere que lo vuelvan a picar, pues. Y eso es lo que le pasa a Polonia. Pues Polonia, recuerden que estuvo invadida por Rusia cuando obligada, formó parte de lo que era la Unión Soviética, y Polonia tuvo una historia bien donde participó el Papa Juan Pablo II, que a mi parecer fue uno de los únicos papas o de los papas modernos que realmente aportó algo a la humanidad, porque si hablamos de este papa ahorita, este es un papa comunista, es un papa que abiertamente apoya la maldad, es un papa que apoya a los países como Venezuela, a los líderes como Cristina Kirchner, apoya a todo el comunismo latinoamericano y el comunismo mundial. Entonces esto no es un secreto para nadie, lo estoy diciendo con toda responsabilidad. Si no, veamos las declaraciones del Papa, porque esto es lo bonito. Cuando uno estudia geopolítica, uno ve cómo está todo relacionado. Bueno, tenemos el conflicto de Georgia. El conflicto de Georgia es que el partido gobernante hoy tiene una cercanía con el gobierno ruso. Y la población se está dando cuenta de eso. Y la población no quiere ni ser ruso ni pertenecer a Rusia. Entonces la población está protestando. Y ellos están reprimiendo al pueblo. Eso es todo lo que está pasando. Los rusos están interfiriendo en los asuntos políticos de Georgia
a través del mismo gobierno de Georgia, que es un presidente que más allá de saber, porque Georgia es una de las sociedades modelo después de la caída de la Unión Soviética, y estos señores ahorita lo que hacen es degradar pues lo que hicieron los otros dirigentes, porque están prácticamente arrodillándose a Putin. Entonces eso es lo que está pasando. Rusia está interviniendo en Georgia. En Siria, bueno, en Siria al-Assad, vamos a pasarles un video donde usted va a ver qué es lo que está pasando realmente en Siria. Con ustedes les voy a dejar el video. La guerra de Siria, el que antaño fue el conflicto más importante de la década de 2010, ha vuelto a la palestra gracias a una ofensiva rebelde que ha reventado todas las quinielas y que ha pillado al ejército de Siria, fiel a Bashar al-Assad, con la guardia baja. Sin apenas oposición, los milicianos rebeldes, liderados por el grupo yihadista HTS, han logrado doblegar con una facilidad tremenda las defensas gubernamentales y han sido capaces de tomar Alepo, la segunda ciudad más importante del país, en la que residen más de 2 millones de personas. La situación es tan grave que el propio dictador sirio Bashar al-Assad tuvo que viajar de... Bueno, viendo el video, usted se da cuenta que qué es lo que está pasando en Siria, pues que el gobierno de al-Assad es un gobierno socialista, de porte socialista árabe, y ellos están influenciados por Rusia. Bueno, tanto que ahorita con la toma de esta ciudad, salió corriendo. Lo primero que hizo el dictador de Siria fue salir corriendo a lamberle los pies a Putin para que le diera más recursos. Entonces a usted se da cuenta pues que Rusia está interviniendo en Siria. Vamos ahora al conflicto del Medio Oriente. Pues en el Medio Oriente ha habido unas violaciones del acuerdo de alto al fuego. Israel entrega una nueva propuesta a Hamas para el alto al fuego por unos 42 días. Esperemos pues que se cumplan y que lleguen a un acuerdo, que llegue felizmente Israel para que pueda su población estar tranquila. Que recordemos que esta gente lo que ha dicho y la propaganda de ellos es destruir Israel. Yo creo que ellos no se van a quedar tranquilos hasta que lo intenten, porque esta es una guerra que tiene muchísimo tiempo, y yo pido a Dios pues que esta guerra se calme, o por lo menos se acabe, o por lo menos se calme. Eso es lo que estamos pidiendo desde Geopolítica. Corea del Sur y Corea del Norte. ¿Qué es lo que está pasando en Corea del Sur y Corea del Norte? Pues en Corea del Sur hay un presidente y hay un parlamento, como muchos países. ¿Qué está pasando? Pues el parlamento tiene cercanía con el gobierno de Norcorea y con los rusos. Qué raro, los rusos otra vez, ¿vale? ¿Ah? ¿Se dan cuenta ustedes cómo la geopolítica influye en su casa? Cómo la geopolítica influye en su vida. Por eso es importante estar informado de qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces fíjense que el parlamento de Corea del Sur está a favor del gobierno de Norcorea, pues que son unos dictadores. Norcorea matan a la gente, las meten en centros de reeducación, y yo no sé todavía que eso debería ser penado en una sociedad libre, porque la debilidad más grande que tenemos los demócratas, los sistemas democráticos, ojo, demócratas yo no me refiero a partidos políticos acá de Estados Unidos, cuando digo la democracia, vamos a aclarar, porque no tengo nada que ver con los demócratas. Pero cuando usted va a analizar la debilidad más grande que tiene la democracia, son los sistemas electorales. Y allí es donde han incidido, o donde han atacado, donde yo llamo el arma electoral. Es donde los rusos, los chinos, los iraníes y los norcoreanos entrenaron a sus países, a sus proxies, como Venezuela, como México, como Brasil, para que tomaran control de los sistemas electorales, y así ellos poder tener control de todo el poder de esas naciones. Y es lo que han venido haciendo. Pues fíjense que han llegado a tener parte del parlamento
en Corea del Sur. Es decir, ellos han avanzado mucho, y creo que han avanzado también por la desidia tanto de Estados Unidos, que no ha tomado posiciones firmes anteriormente en los gobiernos de Joe Biden, en el gobierno de Barack Obama. Es decir, no se hicieron cosas que habían que hacer, y la izquierda avanzó, es decir, y sobre todo ese socialismo trasnochado avanzó en el mundo, y pues prácticamente que ha conquistado gran parte del mundo. Han llegado a donde nunca ellos pensaron que podían llegar. Entonces, en Corea del Norte y Corea del Sur el conflicto influye Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Japón, el conflicto de Japón. Pero allá no está Rusia. No, el conflicto de Japón es un conflicto que tiene porque Rusia invadió unas islas, las islas que están al norte de Japón, y esas islas las tiene Rusia desde después de la Segunda Guerra Mundial y no las ha querido regresar. Entonces Japón sigue reclamando eso. Pues América Latina, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Yo no trato América Latina como el caso solo Venezuela, a pesar de que soy venezolano. Y es una de las cosas que yo creo que nos hemos equivocado los venezolanos, porque hemos hecho un mal diagnóstico del problema en Venezuela. El problema en Venezuela, como siempre les digo, depende de lo que pase en Georgia, o de lo que pase en Ucrania, o lo que pase en Corea del Sur, o lo que pase en Israel. Entonces, nosotros estamos en América Latina teniendo una invasión, una injerencia completa en los sistemas políticos por parte de Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Esa es la verdad. Y ha habido un descuido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos se ha hecho la vista gorda, y pues ha dejado, y así le pasó con Cuba. Cuando quiso despertar con Cuba, se dio cuenta que tenía misiles nucleares en la isla apuntando para los Estados Unidos. Entonces yo creo que la sociedad americana tiene que exigirle al gobierno de ahora, al próximo presidente, el presidente Trump, que hay que despertar. No hay que dejar que el enemigo llegue tan cerca. Lo tenemos ahí mismo. A través de México pasan miles de terroristas y entran a la frontera americana con la complacencia del gobierno mexicano y con la complacencia, por supuesto, de este gobierno saliente. Y a las pruebas me remito. Y bueno, si ustedes quieren ver cuál fue el ejercicio de este gobierno saliente, en el caso de nosotros los venezolanos, liberó a los sobrinos del presidente Maduro y Cilia Flores, que los agarraron con 800 kilos de droga en las Islas Bermudas. 800 kilos de droga, y fueron sentenciados y juzgados, y él los indultó. Qué raro, el presidente Biden le gusta indultar, ¿vale? Entonces él indultó a estos delincuentes. Indultó a Alex Saab, que fue sentenciado y juzgado por lavado de dinero. Lavado de dinero, por lo que le pudieron agarrar $3.500 millones por lavado de dinero. Y lo indultó. Qué raro, el presidente Biden indultando. Indultó también a Alex Saab, que hoy es ministro en Venezuela. Le dio todas las licencias que pudo al gobierno de Maduro, y tiró algunas sanciones como para hacer un paro. Pero fíjense que el mundo sí es así. Y yo no tengo duda que el gobierno del presidente Biden tenía alianzas o tenía pactos con el gobierno venezolano, porque a las pruebas me remito. O a nadie me va a tratar de convencer a mí que uno es tan gafo o tan estúpido como para poder negociar con otra parte, y entonces que uno cumpla todo lo que uno pide, lo que uno ofrece, y que la otra parte no cumpla y yo sigo dándole. Es lógico que algo está pasando allí que no es normal. Ni me voy a referir al caso de que indultó a su hijo, porque bueno, como decía un gran jurista venezolano, un constitucionalista que conozco, no lo voy a nombrar porque no estoy autorizado, solo se indulta a los culpables. Solo se indulta a los culpables. Eso quiere decir que el hijo del presidente Biden es culpable. Alex Saab es culpable porque fue sentenciado. Los sobrinos de Cilia Flores son culpables porque fueron sentenciados. Entonces, pues, solo se indulta a los culpables. Pero volviendo al caso, fíjense que el caso Venezuela, mucha gente está esperando de la Corte Penal Internacional mucho.
yo no espero tanto de allí. Incluso yo fui uno de los que dije que había que recusar al fiscal, porque ese fiscal es un corrupto, y lo digo con propiedad. Ese fiscal aceptó que un familiar en la línea que existe de familiares, que fue consagrado así después en un documento en Alemania, se dice que los cuñados, los suegros, los abuelos no pueden estar los dos involucrados en un caso como una parte y la otra parte. Eso solo pasa en los pueblitos, que viene que el juez es primo hermano del abogado que defiende, y el abogado que defiende es hermano del acusado, y el acusado es primo del carcelero. Entonces, más o menos así. Fíjense que la respuesta que le dio el fiscal a la ONG que lo quiso recusar, le dijo, primero trató de mantenerlo en secreto, y esto lo tomé yo de un excelente programa que vi, que los quiero invitar, el doctor Omar Estacio con Nitu Pérez Osuna. Fue un aula magistral lo que hizo el doctor Omar Estacio, porque él explicó muchas cosas. De ahí fue que tomé la frase, solo se indulta a los culpables. Y lo otro que él decía, él decía que este señor, cuando la ONG esta lo recusa, primero pidió el fiscal que fuese secreta la respuesta que le iba a dar él a la ONG, que debía ser secreto. Entonces no fue aceptado esto, pero fíjense que le responde el fiscal. Karim Khan le responde a la ONG, le responde: señores, ser cuñado o hermano político de alguien no es ser familia. Ahí les dejo eso para que ustedes mismos analicen. Sí, desde hoy su cuñado no es familia suya, sus suegros no son familia suya. Entonces este señor respondió eso, que su cuñado, es decir, que su cuñada, que es la que defiende a Maduro, que es por lo que hay el problema, que él es el fiscal del caso contra Maduro, y Maduro contrató a su cuñada para que lo defendiera, o al bufete donde su cuñada trabaja para que lo defendiera. Ahí no hay tráfico de influencia. El tráfico de influencia no es corrupción. Entonces este señor responde eso, pero me llamó la atención en el análisis que hizo este abogado Omar Estacio, y dice que el primer fiscal que tenía el caso, este fiscal se le encontró a la esposa $400,000 en una cuenta que no pudo justificar. El segundo fiscal de esa fiscalía era una señora, y la señora, ella tenía un esposo que era filósofo, pero ese filósofo fue contratado como abogado para recuperar un dinero de los Emiratos Árabes, creo que era allí, pero era para recuperar el dinero de alguien donde ellos llevaban un caso. E incluso hay pruebas que dicen que el documento del contrato entre este señor y ese grupo para que le recuperaran el dinero fue hecho en la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, donde esta señora hacía vida. Entonces, señores, la Corte Penal Internacional a mí no me brinda confianza en ninguna forma. Primero, porque la ONU está tomada por comunistas. Los comunistas han hecho el trabajo, han hecho la tarea, como decimos los venezolanos. Se cogieron todo lo que pudieron. Tienen la parte de derechos humanos, tienen todo. Es decir, y ahorita lo último que está haciendo el fiscal Karim Khan, la posibilidad de retornar todos los casos de violaciones de derechos humanos a Venezuela, a que sean juzgados y sean llevado el caso en Venezuela. Cuando todos esos casos, sí, ¿quién va a ir a Venezuela a llevar a un juicio al fiscal Tarek William Saab? En lo que pise el aeropuerto lo van a meter preso. Porque en Venezuela no hay división de poderes, y eso es uno de los requisitos que debe existir en un Estado para que usted pueda pelear la defensa de sus derechos. Entonces, bueno, les dejo ese caso ahí. No esperen mucho de la Corte Penal Internacional. Yo lo que espero que en Venezuela amanezca de pronto, o como decía un amigo, que amanezca de golpe, y es cuando Venezuela pueda tomar una senda de la libertad. Yo, mire, una de las cosas que le quiero decir, y esto para nosotros los venezolanos, el problema de Venezuela comparado con todos los problemas que están en el mundo
podemos pasar y ser invisibles ante la comunidad internacional. Si la comunidad internacional no hizo caso cuando en Ruanda murió 1 millón de personas en un mes, siempre nombro ese caso, 1 millón de personas murieron en un mes, y la comunidad internacional y sobre todo Francia y Bélgica se hicieron la vista gorda, imagínense en Venezuela. Es decir, ¿qué es para ellos 2.000, 3.000 personas que son golpeadas o están presas en la cárcel? ¿Qué es para ellos que hayan matado 50.000 personas en Venezuela en estos 25 años? Yo, para mis cuentas, creo que han matado mucho más. No es un número importante. Entonces, por eso el mensaje es: nosotros los venezolanos tenemos que cabalgar de nuevo. Tenemos que volver a tomar el caballo para buscar la libertad. Y eso es un mensaje que les quiero dejar a mis compatriotas venezolanos. Bueno, China-Taiwán. China sigue presionando por el caso de Taiwán. China creo que está manejando la opción militar para la recuperación de Taiwán. Como siempre les he dicho, Taiwán es un bastión muy importante para los Estados Unidos y para el mundo occidental. Y creo que debemos tener cuidado, debemos defender esto. El mundo está en guerra. Los frentes que están abiertos ahorita rápidamente son Ucrania, Georgia, Siria, Israel, Japón, Venezuela, Nicaragua, Cuba, China, Taiwán. Para que vean, esos son los frentes que se ven ahorita, pero hay influencia rusa en África, que vamos a hacer un programa de eso, de cuál es la influencia rusa en África. Hay influencia rusa en Europa, hay influencia rusa en todas las sociedades. En todas las sociedades. Entonces, lo que dice el presidente Trump de vamos a hacer América grande again, es decir, make America great again, no es mentira. Hay que defender el continente americano de las apetencias rusas, chinas, iraníes y coreanas de Corea del Sur. Ellos quieren conquistar el mundo para esclavizarlo. El mundo occidental ha tenido una debilidad muy grande, que son los sistemas electorales. A través de los sistemas electorales se han posicionado y han podido tomar el control de los distintos países, de puntos estratégicos, tal y cual como lo es en el caso de América, Venezuela. Venezuela es un proveedor seguro de petróleo, y lo ha sido así en toda la historia hasta que llegó el comunismo y fue tomado por Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Entonces, señores, los verdaderos enemigos están ya identificados. Antes hacían las cosas escondidos, pero los verdaderos enemigos de la paz, los verdaderos enemigos de la libertad y los verdaderos enemigos del mundo ya están identificados. Pero todo esto malo no lo voy a dejar sin un mensaje positivo, señores. Hay un arma que es más poderosa que la bomba de hidrógeno rusa. Es más poderosa que el misil, el torpedo Satán que tiene el torpedo ese que dicen ellos que el Orex hipersónico. Hay un arma que los rusos, es decir, el gobierno ruso, Vladimir Putin, le tiene pánico. Y esa arma la tiene el presidente Trump. Y tiene el dedo puesto en el botón de esa arma el presidente Trump. ¿Y saben cuál es esa arma? Este señor que está aquí. George Washington. El dólar, señor. El dólar. ¿O es que ustedes creen que todos esos ataques económicos que tratan de hacer desde China, desde Rusia, desde Corea del Norte y desde Irán son en vanos? Ya hay un estudio por allí que dice que la pandemia fue causada en un laboratorio en China. Y así como eso, los grandes movimientos económicos en las bolsas a veces son causados también por ellos. Pero el presidente Trump tiene esa arma. Vladimir Putin no le tiene más miedo sino es al pago de las cuentas, porque no tiene dinero suficiente. La sociedad rusa, la economía rusa no tiene la fortaleza que mencionan. Rusia es un cascarón vacío. Rusia es como el caballo de Troya sin la gente adentro. ¿Por qué? Porque no tienen la fortaleza. Es un gigante con pies de barro. Y así lo es China también. China está cayendo su sector
económico, su sector industrial, menos 4%, señores. Viene de menos 3%. No se puede recuperar. Y es lógico, cuando usted está gastando su dinero en armas, en otras cosas que no son las que necesita la sociedad donde usted está gobernando, es lógico que su economía, primero, no sea honesta, no sea una economía sana, porque la economía, le voy a decir una frase, y no me gusta mencionarla mucho, pero es una frase, creo que viene de un gobierno, de la campaña del presidente Bill Clinton, que decía: la economía, estúpido, la economía. Hay que decirle a Putin: la economía, estúpido, la economía. Entonces, señores, bueno, sin más, quiero desearles muy buenas noches, quiero desearles un feliz fin de semana, quiero desearles que tengan una vida muy feliz y hasta la próxima semana, donde la Tierra dé varias vueltas y nosotros hagamos un análisis de esas vueltas y de los movimientos en el mundo.